Capítulo 19. Valor. Cuando Ichigo miró a su alrededor, se dio cuenta de que su entorno parecía algo extraño. Todavía estaban en el parque, pero se veía más oscuro, como si alguien hubiera puesto un filtro negro sobre todo. Mirando al cielo, vio que era de un gris oscuro en lugar de azul, y el sol parecía un disco blanco, sin dejar luz real. Todo lo demás parecía estar en penumbra, y no había ningún sonido en el aire. De hecho, el aire también estaba completamente inmóvil, no había viento del que hablar, y cuando miró la hierba a sus pies, también estaba inmóvil. Y todos los demás, excepto él, habían desaparecido. El parque, que momentos antes estaba lleno de gente, ahora estaba completamente vacío. Excepto, eso es, para otra persona. Hirako Shinji estaba de pie donde había aparecido, con una expresión perpleja en su rostro, e incluso cuando Ichigo notó hojas congeladas en el aire detrás de él, el Shinigami habló, la confusión era clara en su voz tanto como en sus ojos. Esto es interesante. Volviendo a ponerse de pie, Ichigo mantuvo su sonrisa mientras preguntaba, ¿qué es la situación? Estás vestido como un miembro de la 11ª División, y Mashiro dijo que eres un oficial sentado. Y ciertamente tienes el poder para igualar a uno, puedo sentirlo yo mismo. Y, sin embargo, no lo haces. Realmente no se ajusta a lo que esperaría de los subordinados de Aizen, ciertamente no de los que él confiaría para llevar a cabo esta misión. No creo que él pusiera a alguien como tú a cargo. Tal vez no estoy a cargo de nada. ¿Cómo lo sabes? El hombre asintió, como si reconociera el punto. Ciertamente. Y entonces, me quedo pensando que eres el músculo de esta expedición, aquí para aplastar las cosas como es costumbre en tu división, pero alguien más está moviendo los hilos, debe haber un plan en marcha que no estoy siguiendo aquí. Ichigo se encogió de hombros ante eso, el movimiento ocultó el hecho de que estaba activando el comunicador en su oído cuando dijo, no sé lo que quieres que diga, solo me pidieron que ayudara a luchar contra tu gente, Hirako Shinji. Si quieres saber más que eso, tendrás que preguntarle a los encargados. ¿Lo haré? ¿De qué otra manera lo sabrías? ¿De otra manera? Ichigo sonrió, incluso mientras esperaba que apareciera Yoruichi. Había enviado el mensaje, así que ahora todo lo que tenía que hacer era ganar tiempo, y si podía hacerlo chateando, lo haría. De hecho, estuvo eufórico por un momento cuando Hirako no respondió de inmediato, excepto que, a medida que el silencio se prolongaba más, y nadie aparecía, comenzó a preguntarse si había enviado la señal equivocada. Estaba a punto de intentar encontrar una manera de decir el nombre de Hirako de nuevo sin alertar a su oponente de lo que estaba tratando de hacer cuando el hombre volvió a hablar, su voz una vez más con ese tono confuso. Realmente eres el miembro más extraño de la 11ª División que he visto. Normalmente considerarían un insulto tratar de pedir refuerzos, pero estuviste a punto de hacerlo 2 veces. Ichigo se sorprendió por eso por un momento, pero luego decidió jugar tanto como pudo. No tengo idea de lo que estás hablando. Por supuesto que sí, y para que lo sepas, eres un terrible mentiroso. No solo no puedes ocultar las emociones que surgen en tu alma cuando mientes, sino que incluso se muestran en tu rostro. En eso, al menos, cumple con las expectativas. Ichigo no sabía cómo responder a eso, pero resultó que no necesitaba hacerlo, ya que el hombre continuó, agitando el brazo para incluir toda el área alrededor de ellos mientras hablaba. No estamos ni en el reino de los mortales ni en el reino espiritual en este momento. Al combinar la magia de Hachi con el poder del joven Yukio, fuimos capaces de crear un conjunto de dimensiones de bolsillo superpuestas sobre esta área. No logramos hacer tantas de ellos según necesitáramos, o para incorporar la mayoría de las características destinadas a limitar la capacidad de las personas para escapar de ellos, ya que nos atacaron tan rápido, pero incluso sin ellos, ninguna comunicación, espiritual o material, puede salir de este lugar. A todos los efectos, estamos en un pequeño mundo cuya única población somos nosotros dos. Nadie va a venir a salvarte aquí. Ya veo. Ichigo podía sentir el sudor en sus palmas y frente, incluso mientras esperaba con la respiración entrecortada a que Hirako atacara. Sin embargo, como el ataque no llegó, no pudo evitar sentir que se calmaba un poco. Después de todo, estaba tan listo como podía estarlo, y ni siquiera era la primera vez que se enfrentaba a un oponente más fuerte que él. En todo caso, estaba practicando en eso últimamente. Y aunque tenía pocas dudas de que estaba atrapado aquí, no estaba tan seguro de que lograrían mantener a todos los demás atrapados también. Y Shida era inteligente, estaban subestimando a Rukia porque no tenía su Zanpakuto, y apostaría a que, entre los dos, uno encontraría la manera de sacarlo y llamar a Yoruichi.
Todo lo que tenía que hacer era mantenerse con vida, y eso era algo que pensaba que podía manejar. En el momento en que su postura cambió a una guardia más relajada, cuando alcanzó su certeza interna y se concentró en estar listo para cualquier ataque que Hirako le enviara, el hombre dejó escapar un largo resoplido, colocando una mano en su cintura mientras lo hacía. Y ahora no tiene sentido otra vez. Ya no tienes miedo, pero estás listo para luchar a la defensiva, en lugar de atacar de frente. La actitud de alguien que apunta a sobrevivir, no a ganar. Ichigo no pudo ocultar su sorpresa ante eso, junto con una pequeña carcajada, y al ver la mirada enfadada en el rostro del hombre, no pudo evitar comentar: ¿es tan extraño? Me dijeron eso repetidamente. No podría ganar contra ti, e incluso intentarlo sería suicida. ¿Qué tiene de extraño estar preparado para eso? Mira, ese es el punto, estás actuando de la manera que lo haría una persona inteligente. El miembro promedio de la 11ª división vería cualquier declaración de algo suicida como un desafío. Créeme, lo sé, he estado pasando los últimos siglos en compañía de uno. Ya veo. ¿Y qué piensas de eso? Creo que estoy empezando a ver cómo llamaste la atención de Aizen. ¿Me equivocaría al pensar que no vas a atacarme a menos que yo lo haga primero? Ichigo no estaba seguro de que admitirlo fuera una buena idea, pero hasta ahora no había tenido mucho éxito mintiéndole al hombre, así que simplemente se encogió de hombros. ¿Qué cambia eso? Bueno, si nada más significa que quizás prefieras hablar a pelear. Y hay, como cuáles son los planes de Aizen, y para qué te envió a ti y a tus compañeros aquí. Ichigo quedó sinceramente desconcertado por eso. No había pensado que esto fuera un secreto en absoluto, y mucho menos uno lo suficientemente grande como para que Hirako quisiera que se lo explicaran. Estamos aquí para derrotarte, recuperar el Ougyoku y devolvérselo. Hirako hizo un movimiento circular con la mano, sonando molesto cuando habló de nuevo. Sí, eso es obvio, pero ¿qué pasa después? Una vez que tenga el Ougyoku en sus manos, ¿qué hará con él? ¿Cuál es el plan maestro, el objetivo final? ¿Para qué lo usará? No tengo idea de lo que estás hablando. Tú eres el que lo robó, solo estamos para ayudarlo a ponerlo donde estaba. O usarlo para lo que sea que estaba siendo usado antes, yo supongo. La tecnología espiritual no es realmente algo que entienda particularmente bien. Hirako frunció el ceño ante eso, claramente disgustada con la respuesta. No estoy buscando las tonterías con las que alimentará a los altos mandos de la sociedad de almas, estoy preguntando cuál es el verdadero objetivo. Yukio me describió a la otra persona que estaba allí cuando lo interrogaron, y si tiene a su lacayo Urahara aquí corriendo. El show, entonces esta obviamente no es una operación aprobada oficialmente por Gote y 13. Así que no hay necesidad de tratar de mantener esta farsa, todos sabemos que tiene planes de usar el Ougyoku para sí mismo, es por eso que hizo que Urahara me incriminara, porque él no quería que revelara lo que descubrí sobre sus actividades ilícitas. Entonces, ¿qué tal si uno de ustedes me dice la verdad por una vez? Ichigo escuchó la diatriba con cierto asombro. Aizen les advirtió a todos que Hirako había tratado de fingir que Aizen lo había incriminado para obtener la ayuda de Jinjo, pero no esperaba que el hombre intentara usar el mismo truco para hacer que Ichigo cambiara de bando tan descaradamente. Si ese era incluso su objetivo. Ichigo no podía pensar en otro, pero no era bueno en este negocio de espionaje y contraespionaje. Aún así, al menos pudo responder con honestidad esta vez, por lo que se las arregló para mostrar una sonrisa verdaderamente divertida mientras lo hacía. La única verdad que sé es que va a devolver el Ougyoku a su lugar, donde lo robaste. No estoy seguro de lo que intentas lograr aquí, pero no funcionará. La expresión de Hirako cambió por un momento a genuinamente impresionada, antes de volver a enfadarse. Ya veo. Entonces, o eres honesto y no sabes nada, o te volviste bueno mintiendo de repente. O, lo más probable, la tercera opción. Ichigo no pudo evitar sentir curiosidad por eso. ¿Cuál podría ser? ¿Fingiste ser malo mintiendo hasta ahora, para sacar todo esto adelante, o tal vez para mantener una negación plausible en caso de que planeara grabar una confesión para usarla contra Aizen? Ichigo no había pensado en eso, pero eso puso todo el discurso de Hirako bajo una luz diferente. Tal vez estaba tratando de conseguir algo que pudiera usar para hacer más creíble su pretensión de haber sido incriminado de alguna manera. ¿Es eso lo que estabas haciendo? Hirako negó con la cabeza ante eso, y de repente se puso muy serio. Está bien, tengo un nuevo plan. Solo te sacaré la verdad a golpes. Si no estás mintiendo, estoy seguro de que podré averiguarlo en algún momento, o puedes ceder y decírmelo. Todo en cualquier momento si quieres que me detenga, por supuesto.
Suponiendo que todavía seas capaz de hablar en ese momento, eso es. Ichigo apretó los dientes, pero ya había desterrado todo su nerviosismo, así que simplemente sonrió mientras levantaba su espada a una posición de guardia una vez más y respondía. Entonces solo tenemos que ver, ¿no es así? Baila, Sode no Shirayuki. Cuando la Zanpakuto de Ichigo cambió a su forma liberada, Hirako giró su mano como lo había hecho varias veces, excepto que esta vez, una katana pareció aparecer casi de la nada directamente en su mano. Ichigo no podía decir cómo lo había dibujado o, de hecho, incluso si lo había estado cargando, aunque claramente debía haberlo hecho. Por su parte, Hirako ofreció una sonrisa divertida a Ichigo, levantando su espada mientras lo hacía. Vamos a bailar entonces, tengo curiosidad por ver lo que tu Shikai puede hacer. Y luego, el hombre estaba cargando, e Ichigo pudo decir de inmediato que el Shumpo del capitán era superior al suyo. Solo necesitó 3 pasos para cubrir una distancia que Ichigo habría necesitado el doble, lo que significaba que apenas logró desviar la hoja que iba hacia su cuello con la punta de la suya. Como resultado, quedó desequilibrado, y la parada para la siguiente estocada lo habría hecho estrellarse contra el suelo, si no hubiera esperado que la fuerza detrás de eso fuera enorme, a pesar de lo delgado que parecía su oponente. Sin embargo, esperarlo hizo toda la diferencia, ya que logró usar Akuda para hacer que un flujo de Reiatsu alrededor de su cuerpo actuara como agua, lo que provocó que se deslizara en lugar de ser aplastado. No había sido golpeado por nada, mientras que rápidamente cambió de la relajación similar al agua a la determinación similar a una roca para detener su deslizamiento y volver a ponerse de pie más rápido de lo que habría sido capaz de confiar solo en la habilidad física. Hirako levantó una ceja al ver esto, se quedó quieto en lugar de presionarlo, en lugar de comentar, mientras golpeaba su espada contra sus zapatos de manera pensativa. Integrar a Akuda con el manejo de la espada también es muy poco característico de los miembros de la división de caza. Yo habría esperado puro Zanjutsu allí. Eres realmente un pato extraño. ¿Lo estoy ahora? Hirako pareció considerar eso, e Ichigo se tomó el tiempo para recuperar el aliento, antes de que finalmente su oponente dejara escapar un largo y molesto suspiro. No, por supuesto que no. Soy un imbécil. No eres realmente del 11º, solo llevas su uniforme. Honestamente, debería haber esperado que Aizen se inclinara tanto como para llegar a una operación de bandera falsa. ¿De dónde vienes realmente, chico? ¿Importa? Supongo que no. Será solo otra cosa que tendré que sacarte a golpes al final. Y entonces, el hombre cargó de nuevo. Esta vez, sin embargo, cuando Ichigo logró parar el próximo golpe de su oponente, empujó con el poder de Sode no Shirayuki justo en el punto de impacto, bloqueando ambas cuchillas en un solo bloque de hielo. No esperaba que aguantara ahí, de hecho, Hirako arrancó su espada del hielo en una explosión de fragmentos de hielo, pero mientras tanto, Ichigo había lanzado el golpe más rápido que pudo, haciéndolo más ligero con Oi incluso cuando endureció el puño en determinación dura como una roca, solo para casi sentir que su mano se partió en el momento en que impactó el abdomen de Hirako, como si la hubiera aplastado contra el acero. Rápidamente saltó hacia atrás, evitando el corte de Hirako en sus piernas, mientras el hombre lo miraba y decía, ¿sabes, la razón por la que tantos capitanes se ven tan estoicos y por la que mantener tus emociones bajo control se considera uno de los mayores motivos de orgullo para un Shinigami es que, desde la perspectiva de Akuda, la forma en que ese aislamiento emocional estricto se convierte en acero. El Reiatsu lo convierte probablemente en el estado emocional más versátil para cultivar. Es muy útil tanto para el ataque como para la defensa, y si lo mantienes como tu actitud general la mayor parte del tiempo, estarás algo protegido por ataques sorpresa, en un pequeño grado. Sin embargo, no creo que seas lo suficientemente bueno en Akuda para lograr eso, ¿verdad? Esta vez, el hombre no esperó a que Ichigo respondiera, sino que cargó de nuevo. Ichigo dio un paso atrás una vez más y siguió haciéndolo mientras esquivaba 3 cortes consecutivos de su oponente, cada vez incapaz de montar un contraataque porque Hirako era demasiado rápido, el tiempo de recuperación entre cada uno de sus ataques era demasiado corto para que Ichigo lo aprovechara. De cualquier manera, con la esperanza de cambiar el patrón, Ichigo decidió realizar un bloqueo duro por primera vez desde el comienzo de la batalla, pero tal como esperaba, la espada del enemigo se estrelló contra él con tanta fuerza que salió volando hacia atrás por la fuerza de la espada. El impacto.
Usó a O para ganar terreno rápidamente en el aire, pero Hirako ni siquiera pareció sorprendida de verlo caminar en el aire, simplemente hizo lo mismo mientras se lanzaba hacia Ichigo nuevamente. Ichigo sabía que simplemente esquivar no lo llevaría a ninguna parte. Claramente contra un oponente superior como el capitán, eso solo lo llevaría a ser empujado hacia atrás una y otra vez hasta que su enemigo lo acorralara, tendría que intentar algo diferente, y tuvo una idea que podría funcionar. Llamó a Sode no Shirayuki, y luego envió su Reiatsu para cubrir la espada. El Zanpakuto permitió que sucediera, de modo que cuando bloqueó el ataque de Hirako esta vez, fue con una espada envuelta en varias capas de una cubierta dura como una roca. Mientras él concentró toda su determinación en él, el peso y la robustez de la espada fueron suficientes para hacer que detuviera el ataque de Hirako, en lugar de ser empujado hacia atrás por él. El capitán Shinigami fue realmente sorprendido por la maniobra por una fracción de segundo, e Ichigo trató de sacar provecho de ello, dejando que su refuerzo improvisado atacara lo más rápido que pudiera. Hirako esquivó hacia atrás, pero Ichigo esperaba eso y extendió su alcance con O mientras golpeaba. La hoja logró perforar la parte superior del torso de Hirako, aunque la herida era claramente apenas un rasguño, ni siquiera sangraba. Aún así, el hombre movió su mano hacia él con sorpresa, e Ichigo presionó hacia adelante, pero esta vez su oponente estaba esperando el golpe y cortó horizontalmente en respuesta con suficiente fuerza para empujar a Ichigo hacia atrás una vez más. Luego dijo, sonando desconcertado: eso fue extraño. Creativo, lo admito, nunca antes había visto a alguien intentar usar Akuda en su arma, pero habría sido mucho más fácil hacerlo con Zanjutsu. De hecho, realmente no has estado usando Zanjutsu mucho en todos. Ichigo no tenía idea de lo que estaba hablando el otro hombre, pero viendo que cada vez que lo dejaba hablar, lo ponía en guardia inmediatamente después con sus ataques de seguimiento, Ichigo no esperó a escucharlo. Concluir su discurso, en lugar de cargar hacia él. Hirako tomó una posición de guardia, pero Ichigo en realidad no lo golpeó, sino que se detuvo antes y cortó su espada varias veces, creando una serie de discos de hielo delgados pero afilados suspendidos en el aire ante él antes de enviarlos volando hacia adelante con una repulsión repulsiva. Empuje de su Reiatsu. Como esperaba, su enemigo esquivó ante tantos ataques en lugar de tratar de detenerlos, moviéndose así directamente en el camino del ataque de Ichigo mientras se reposicionaba a un lado aprovechando el punto ciego que su avalancha de cuchillas de hielo había dejado. Creado. Sin embargo, incluso con la ventaja de un golpe tan sorpresa, Hirako estaba lista para parar, pero esta vez, Ichigo empujó el poder de Sode no Shirayuki con un propósito. Una línea de escarcha se deslizó a lo largo de toda la hoja, desde el punto de contacto con el mango más allá de la empuñadura y la cruceta, lo que, como esperaba, hizo que el Zanpakuto se resbalara de la mano de una sorprendida Hirako cuando el agarre que había estado sosteniendo de repente se convirtió en una superficie de hielo suave. Habiendo estado esperando el movimiento, Ichigo cortó hacia atrás, y mientras Hirako logró esquivar la mayor parte del golpe, Ichigo pudo ver la resistencia ya que el hombre también usó Akuda y O para ralentizar el ataque y hacer que golpeara mucho menos profundamente. Él sin embargo salió del intercambio habiendo abierto una línea de sangre sobre el rostro del hombre. No pudo evitar la sonrisa que se formó allí. Le habían dicho una y otra vez que no sería capaz de vencer a este hombre, pero ya había logrado sangrarlo 2 veces, y todavía estaba ileso hasta el momento. Él podría hacer esto. Hirako parecía estar listo para hablar, pero Ichigo no quería dejarlo, arremetiendo una vez más, excepto que, de repente, sintió que su cuerpo disminuía la velocidad, como si estuviera tratando de correr a través de agua fangosa. Podía sentir que le robaban el aliento, y le tomó todo su esfuerzo evitar perder por completo el control de su cuerpo y caer al suelo. Todavía podía moverse, pero la presión era diferente a cualquier otra que hubiera enfrentado antes, tal vez 4 o incluso más. 5 veces mayor que la que Rukia había usado contra él. Y él lo había olvidado por completo. No estaba paralizado por eso, de hecho, podía sentir cómo se adaptaba, pero podía ver que moverse a la misma velocidad y golpear con la misma fuerza que estaba usando antes sería mucho más agotador ahora. E independientemente, el repentino impacto y la sorpresa de este truco que se desplegó contra él le había dado a Hirako lo que necesitaba. El hombre se había ido corriendo, su velocidad aparentemente no se vio obstaculizada en el último por liberar tanto Reiatsu a la vez, y lo utilizó para recuperar su espada, el hielo sobre el que parecía derretirse de pura rabia. A pesar de que el Reiatsu en sus manos estaba visiblemente caliente, cuando le habló a Ichigo lo hizo con un tono casi escalofriante y muy serio. No sonaba molesto, sino bastante condescendiente. Entonces, tenía razón.
Tienes un buen Shikai que sabes cómo usar creativamente, probablemente te clasifique como habilidoso tanto en Akuda como en O, y tienes una habilidad especial para combinarlos, lo que puede ser genuinamente sorprendente. Pero solo estás a mitad de camino en Zanjutsu. Tienes una buena relación con tu espada, por supuesto, e incluso algún tipo de relación de trabajo establecida, pero nunca has usado ninguno de los aspectos técnicos, incluso cuando te dejé claras aperturas para hacerlo. Lo que significa que no puedes. Ichigo no pudo evitar fruncir el ceño ante eso. Sabía que se estaba burlando de él para que hiciera algo estúpido, así que tuvo cuidado de mantener el control de sí mismo, pero no pudo evitar sentirse molesto por el tono que estaba usando el hombre, pero más que eso, la forma en que este hombre seguía comentando. Su actuación como esta fue una especie de prueba que se sintió realmente fuera de lugar. ¿Por qué te importa? Sigues parloteando sobre mis habilidades y lo bueno que soy y cualquier otra cosa, pero no veo cómo eso te ayuda, o por qué querrías que yo supiera lo que estás pensando. ¿Cuál es el punto? Oh, no tiene sentido, solo disfruto comentando mis peleas, las hace más divertidas. ¿Cierto? Como si fuera a creer eso. ¿No lo harás? Ah, bueno, tal vez podrías creer que lo estoy haciendo para que sepas que todo esto no es serio para mí. Porque quiero que entiendas que para mí, no es diferente a dar una evaluación a una demostración de uno de mis alumnos. Esto que estamos teniendo no es una pelea, es apenas una lección. El ceño de Ichigo se hizo más profundo, al igual que su molestia, pero sabiendo que esto era justo lo que el hombre quería, incitarlo a cometer un error, se tragó su primera réplica y en su lugar trató de hacer que su respuesta sonara como si no pudiera importarle menos. Declaración de Hirako. ¿No se supone que debes enseñar cosas en una lección? Siento que no estás haciendo tu trabajo aquí. Parecía que había logrado tocar un nervio con ese comentario. Supongo que debería darte una lección entonces. ¿Qué tal Zanjutsu, ya que eres tan patético en eso? Entonces Hirako giró su espada en ángulo y, de repente, casi pareció captar toda la atención de Ichigo. Casi podía sentir como si la espada fuera más real que todo lo demás a su alrededor. Entonces Hirako se movió, e Ichigo se preparó para bloquear tal como lo había hecho antes, cuando la voz de Sode no Shirayuki de repente explotó en su cabeza con una advertencia para esquivar. En cambio, lo hizo, dejando ir su casi reactivamente y cayendo cuando la espada cortó donde estaba. Cuando Hirako se volvió hacia él, Ichigo cortó para crear unas cuantas cuchillas de hielo y enviárselas al hombre, excepto que esta vez, en lugar de esquivar, el hombre simplemente cortó, y en lugar de explotar como siempre lo hacía el hielo cuando algo lo golpeaba, la espada incluso los cortó limpiamente a todos en un solo movimiento, sin siquiera perder velocidad. Y cuando Ichigo aterrizó y se lanzó hacia atrás, poniendo una gran roca entre ellos, Hirako una vez más la cortó, una vez más, pareciendo no necesitar hacer ningún esfuerzo detrás del golpe para lograr tal poder de corte. Ichigo observó la espada con una sensación de miedo creciente. Ya no sería capaz de bloquearla ni de pararla. Hirako pareció entender lo que estaba pensando Ichigo, asintió y dijo, serio. Zanjutsu no se trata solo de usar la sabiduría de tu espada para reforzar la tuya, o hacer que te ayude como compañero en la batalla. La conexión también es destinado a hacer que tú y la espada operen como un solo ser. Puedes alimentar la espada con poder, lo que la hace más densa y, por lo tanto, capaz de ser mucho más poderosa. Y, por supuesto, también puedes extraer poder de ella. Para hacerte más fuerte también, o ayudarte a recuperarte más rápido, llenando la herida dejada en tu alma desaparecida con pedazos del alma de tu espada. Incluso mientras explicaba, el ligero corte que Ichigo había dejado en la mejilla de Hirako desapareció lentamente, curándose claramente de la misma manera que el hombre estaba explicando. No dijo nada, como si quisiera que la demostración de poder hablara por sí sola, antes de agregar. Por supuesto, para hacer eso bien, realmente necesitas dominar Zanjutsu correctamente, ya que de lo contrario corres el riesgo de que el alma de la espada te supere o contamine la tuya, lo que duele. En lugar de ayudar. Pero eres muy creativo, así que estoy seguro de que puedes resolverlo por tu cuenta, ¿verdad? Ichigo podía sentir que sudaba de nuevo cuando Hirako levantó su espada y se preparó para atacar de nuevo y concluyó. Porque si no puedes, entonces creo que esta triste excusa para una batalla terminará pronto, y podemos comenzar la parte en la que respondes mis preguntas. Ichigo tragó mientras se preparaba, sintiendo sus emociones agitándose en un vórtice inquieto dentro de su alma. Estaba teniendo la sensación de que esta batalla estaba a punto de volverse mucho más seria.
Chad se sorprendió cuando la palabra se deformó a su alrededor. Podía sentir que sucedía, mientras el aire en el que había estado empujando sus emociones de repente desaparecía para ser reemplazado por aire que de alguna manera se sentía diferente, y perdió el equilibrio por un momento antes de enfocarse en él nuevamente y una vez más logró persuadir al aire para soportar su peso. Incluso cuando el aire cedió a su pedido, la pura fuerza de la emoción con la que podía infundir su reiatsu como humano era mucho más grande que la falta de voluntad del aire para cambiar. Chad sintió un nivel de resistencia que era nuevo para él. Incluso mientras se movía lentamente hacia la tierra, trató de entender qué era lo que lo hacía sentir tan diferente. Descubrió que comprender el mundo y los sentimientos de quienes lo rodeaban realmente lo ayudó a descubrir cómo canalizar sus propias emociones, y después de un momento, entendió qué tenía de diferente. Mientras que el aire normal siempre llevaba algunos rastros mínimos de partículas de alma dentro de él, este parecía casi completamente desprovisto de él, como si ningún alma hubiera estado aquí antes para dejar residuos de su alma. Se preguntó cómo llegó a ser un lugar así, pero luego captó su atención cuando se dio cuenta de que, a pesar de que todos habían desaparecido cuando todo el lugar cambió, él no estaba solo. Podía sentir una poderosa presencia en el área, aunque actualmente se escondía en el bosque. Una vez que tuvo los pies firmemente en el suelo, se giró en dirección a la persona escondida, tratando de ver si podía determinar algo más acerca de ellos, dejando escapar un pulso de reiatsu como Ichigo le había enseñado. Desde que aprendió de qué se trataba el Fullbring, había comenzado a experimentar con la habilidad. Podía imprimirlo con cierta urgencia para que se moviera más rápido y, por lo tanto, recuperar la información más rápidamente, o hacer que sea más difícil de detectar haciendo que el pulso esté más enfocado. En este caso, sin embargo, ni siquiera necesitó hacerlo, ya que una vez que mantuvo su atención en la persona escondida por unos segundos mientras consideraba qué hacer, escuchó un suspiro proveniente del área, seguido de una muy voz femenina molesta comentando, sonando claramente molesta. Sabía que todo este asunto de la emboscada era una idea tonta, y que no íbamos a sorprender a nadie. Debería haber seguido el plan de atacarte que sugirió Gap, habría sido más rápido. La oradora emergió de los árboles entonces, revelándose a sí misma como una joven bajita que vestía un chándal rojo sobre una camisa blanca, cabello rubio peinado en coletas y una katana en la mano que golpeaba constantemente sobre su propio hombro. Una manera molesta. Lo cual coincidía con una de las descripciones que les habían dado de los Visored. Tú eres Iyori Sarugaki. ¿Sí? Sé quién soy, no es necesario que me lo digas. ¿Quién eres tú, grandullón? Chad no vio cómo la ayudaría a saber su nombre, ya que no tenía forma de saber quién era, pero no vio ninguna razón para no ser cortés en respuesta a su pregunta. Yasutora Sado. No creo que el nombre signifique mucho para ti. Ella se burló de eso. Ese no es el punto. Cuando luchas contra alguien que no es un hueco, debes aprender su nombre, así es como hacemos las cosas en el 11º. Chad se tomó un momento para asimilar eso. Ninguno de los Shinigami le había mencionado que las diferentes divisiones en las que estaba organizado su ejército tenían tradiciones especiales, pensó que solo estaban separados porque se ocupaban de tareas diferentes, pero supuso que podía ver como un grupo de personas que trabajaban juntas. Podría formar rituales para enfatizar la cohesión del grupo. Incluso entendiendo que, sin embargo, tal cortesía parecía una extraña tradición para que un grupo de guerreros la desarrollara. ¿Tu líder valora especialmente la cortesía? ¿Qué? Ese no es el punto en absoluto. Es solo que, si pierdes con alguien, necesitas saber quiénes son para poder vencerlos más tarde una vez que hayas mejorado, es una cuestión de orgullo. Y si ganas como deberías, entonces recordar sus nombres es la única forma de honrar adecuadamente a aquellos que te dieron una buena pelea antes de que los mataras. ¿Asesinado? ¿Entonces quieres decir que esto sea una pelea a muerte? Si la forma en que pisoteó el suelo con sus sandalias y entrecerró los ojos en una mirada mortal dirigida a él fue una indicación, y Yori se sintió muy ofendida por eso, lo que la rabia en su tono pareció confirmar. Por supuesto. Cuando te involucras en una pelea, debes darlo todo, de lo contrario no es una pelea en absoluto. Si te contienes para evitar matar a tu oponente, ¿cuál es el punto de pelear en primer lugar? Podrías como bueno, solo ve a tener un combate en su lugar, al menos eso no sería una pérdida de tiempo. Ya veo. No eres como esperaba. De la forma en que los tres Shinigami habían pintado la acción de Hirako, él había infectado a las personas bajo su mando con huecos para controlarlos controlando los huecos que los habían infectado.
Según Yoruichi en particular, quien había sido quien los sometió por sí solo la primera vez y también luchó contra su líder, los subordinados se habían convertido en feroces monstruos que atacaban indiscriminadamente, sus huecos dirigieron cada una de sus acciones, mientras que el mismo Hirako había tenido el control total de los poderes que el hueco le había otorgado. Al ver la forma en que aquellos a los que habían acechado interactuaban con la gente, el gato Shinigami sugirió que Hirako había puesto a los huecos a cargo y que el monstruo solo pretendía ser humanos, o que estaba chantajeando a sus antiguos subordinados, obedeciéndolo amenazándolos con liberar el hueco dentro de ellos si desobedecían. Pero si cualquiera de esos hubiera sido el caso, entonces esta chica ya debería haberlo atacado o ser reacia a pelear un poco, y sin embargo, ella no era ninguna de las dos cosas. Estaba realmente fuera de las expectativas de Chad para enfrentarse a los Visored. La chica misma, sin embargo, parecía pensar que sus expectativas se habían encontrado deficientes por otras razones, aparentemente encontrando eso también bastante molesto. No sé por qué esperaría algo más de ellos. La tercera es probablemente la segunda división más marica de la historia después de la cuarta, y al menos tienen la excusa de tener un capitán rudo que puede vencer a cualquier cosa solo, por lo que realmente no hay necesidad de para que aprendan a pelear, y supongo que los débiles también necesitan un lugar al que ir. Pero el capitán del tercero es Shinji, lo cual es vergonzoso. En realidad, son un insulto para todos los Shinigamis. Déjame decirte que tener que vivir con ellos es un dolor terrible en el trasero. Y supongo que los débiles también necesitan un lugar al que ir. Pero el capitán del tercero es Shinji, lo cual es vergonzoso. En realidad, son un insulto para todos los Shinigamis. Déjame decirte que tener que vivir con ellos es un dolor terrible en el trasero. Y supongo que los débiles también necesitan un lugar al que ir. Pero el capitán del tercero es Shinji, lo cual es vergonzoso. En realidad, son un insulto para todos los Shinigamis. Déjame decirte que tener que vivir con ellos es un dolor terrible en el trasero. La forma en que la chica había dicho esas últimas palabras, con cierto cariño, hizo que Chad creyera que solo estaba adoptando una personalidad pensativa para ocultar el hecho de que en realidad se preocupaba mucho por sus compañeros, lo que realmente chocaba con la idea de cómo había esperado que fueran estas personas. Lo que es más, la larga diatriba que había seguido dejó en claro que no era con él con lo que estaba molesta, sino con el propio Hirako. Excepto que la forma en que ella había expresado esa molestia no era en absoluto lo que él hubiera esperado de alguien siendo chantajeado y quejándose del chantajista. Todo el asunto se sintió bastante extraño para Chad, pero difícilmente podía preguntarle a la chica al respecto, ya que estaba terminando su diatriba, ahora había cambiado a lo que sonaba como un alarde orgulloso. Pero al final, Shinji no es mi capitán. En realidad no recibo órdenes de él, solo sigo sus sugerencias cuando tienen sentido. Lo cual es la mayor parte del tiempo, porque a pesar de lo mariquita que es un capitán después de todo. Pero él no es mío, y al pelear, sigo el ejemplo de un solo hombre, y en esto, sé mejor que Shinji. Soy del 11º, y cada vez que peleo, peleo hasta la muerte. Luego levantó su zanpakuto por encima de su cabeza con ambas manos, gritando tan fuerte como pudo. Así que espero que me des una pelea digna, Yasutora Sado. Ahora corta, Kubiki Ryorochi. Por un momento, la espada estuvo rodeada por lo que parecían 5 serpientes gigantes hechas de energía verde, que luego explotaron en un destello de luz. Cuando desaparecieron, la espada se había transformado en una enorme cuchilla con una hoja dentada similar a una sierra, pero ella parecía manejarla fácilmente con una mano, mientras sonreía de una manera muy amenazadora, señalándolo con un dedo mientras decía: "Ahora vamos, grandote, vamos a por todas". Y luego, sin siquiera una pausa, de hecho, comenzando el movimiento antes de que terminara de hablar, probablemente en un esfuerzo por tomarlo por sorpresa, Iyori se lanzó hacia adelante. Chad ni siquiera trató de esperar y detener el ataque, sino que saltó hacia atrás. El suelo respondía más que el aire a las manipulaciones de Fullbring, y eso seguía siendo cierto incluso en este lugar. De hecho, la diferencia le parecía aún más pronunciada. Eso significaba que se las arregló para esquivar el corte hacia abajo de Iyori a pesar de lo rápido que era, y cuando el aire ondeaba por el puro poder de la espada, podía sentir una especie de bucle de retroalimentación cuando el aire que la espada había desplazado interactuaba con su propio Ryatsu. De hecho, aunque el aire no podía transmitir emociones reales, la forma en que aceleraba mientras se alejaba de la hoja casi hacía que pareciera que el arma la asustaba, lo que solo aumentó la falta de voluntad de Chad para siquiera acercarse a eso.
se admitió a sí mismo que esto haría que la lucha fuera más difícil para él. Hasta ahora, a menudo había confiado en su capacidad para recibir 1 o 2 golpes cuando peleaba con huecos u otros Fullbringers, entregando knockouts sorpresa después de resistir un golpe que habían pensado que lo derribaría, pero hacer lo mismo esta vez era demasiado arriesgado. Y eso significaba que, por mucho que no quisiera arriesgarse, tendría que intentar usar una serie de trucos que solo supuso que deberían funcionar en base a lo que Orihime le contó sobre su pelea con Riruka, pero no probado todavía. Aún así, cuando vio a Iyori usando el aire del Shinigami para usar su gran espada como pivote para un giro hacia adelante, de alguna manera logró agregar el impulso del primer golpe al segundo. Chad pudo ver que ella continuaría manteniendo el ataque de esta manera si él seguía retrocediendo, así que lo esquivó desatando su Reiatsu desde un lado, volviendo el aire elástico y usándolo para empujarse hacia un lado. Luego devolvió el golpe, una vez más alcanzando el aire como lo hizo, pero esta vez para obligarlo a ceder el paso a su puñetazo más rápido de lo que lo haría de otra manera, eliminando todo el desgaste y haciendo que su puño fuera lanzado con una velocidad que lo sorprendió incluso a él. Ciertamente tomó a Iyori por sorpresa, enviándola volando hacia atrás con un gran moretón en la cara. La chica sonrió, aparentemente impertérrita incluso mientras se limpiaba un pequeño hilo de sangre con el dorso de la mano. Eso no es algo que haya visto antes. ¿Qué clase de truco era? A ella no pareció importarle realmente la respuesta, ya que volvió a cargar mientras hablaba, y esta vez atacó con una serie de cortes horizontales, claramente con la intención de evitar que Chad repitiera su esquiva lateral anterior y forzarlo a seguir moviéndose hacia atrás. También notó que ella no se molestó en invertir el agarre de su espada entre golpes, por lo que la mitad de ellos fueron hechos con la parte trasera sin filo, y sin embargo, mientras el aire movido por cada corte rebotaba contra su piel, casi podía sentir el filo de la hoja por el efecto que había tenido en ella, y Chad no podía dudar de que cualquier lado cortaría tan bien como el otro. El mayor problema era que, al golpear así, combinado con la propia velocidad de Iyori, Chad no podía interponer un ataque propio entre los de ella. Entonces, en lugar de eso, usó su poder para saltar hacia arriba, algo que ella claramente había anticipado, ya que comenzó un golpe hacia arriba tan pronto como lo vio elevarse hacia arriba, pero él no dejó que eso lo detuviera, en lugar de eso, alcanzó el aire al frente de sí mismo para que se condensara por un momento mientras lanzaba una patada, convirtiéndolo en un pesado proyectil directo hacia arriba que se estrelló directamente contra la cara de Iyori, incluso cuando hizo que el aire detrás de él cediera más fácilmente una vez más, resultando en que él fuera propulsado lejos de su oponente incluso cuando su ataque la estrelló contra el suelo. Para su crédito, a pesar de verse claramente sorprendida por su golpe, Iyori rodó con el golpe sorprendentemente bien, volviéndose a poner de pie antes de que él hubiera terminado su propio movimiento hacia atrás y cargando hacia adelante con otro de sus gritos de alegría. Entonces, ¿tienes poderes aéreos? No he peleado con ninguno de esos en mucho tiempo, pero recuerdo cómo manejarlo muy bien. Dicho ser manipulador, supuso Chad, para mantenerlo cerca. En lugar de entrar en un patrón de ataque para obligarlo a retroceder, comenzó con un corte vertical claramente destinado a obligarlo a repetir su esquiva lateral, y luego pasó a una patada a la altura del pecho obviamente destinada a enviarlo a estrellarse contra la espada. Hizo que el aire ofreciera resistencia a su patada, rebotándola, pero luego tuvo que agacharse cuando ella le dio un puñetazo en la cabeza y una ráfaga de fuego brotó de su mano. Claramente, esto era lo que ella quería mientras clavaba la espada y pateaba de nuevo, aparentemente sin problemas para mantener el equilibrio en el aire con una sola pierna. El alcance de la espada era tal que no podía simplemente esquivar hacia atrás, y cualquier movimiento hacia arriba obviamente resultaría en dirigirse directamente a una bola de fuego, por lo que tomó lo que parecía el camino menos peligroso, moviéndose hacia la patada. Una vez más, puso una barrera de aire para que rebotara como lo había hecho antes, excepto que esta vez, la pierna de ella lo atravesó como si no estuviera allí. Eso lo sorprendió, así que optó por la única defensa que pudo oponer a tiempo, levantó el brazo y canalizó las emociones en su colgante para crear el guantelete sobre él, además de llenarlo con la mayor cantidad de reiatsu posible para hacerlo aún más difícil. La patada fue probablemente el golpe más fuerte por el que Chad jamás había sido golpeado. La combinación de guantelete y armadura dispersó la mayor parte, pero aún así el ataque lo atravesó, dejando una larga línea de sangre sobre su antebrazo, y pudo sentir la espada cerrándose sobre él por el otro lado. Desesperado, vertió todo el reiatsu que pudo hacia arriba, obligando al aire no solo a dejarlo pasar, sino a arrastrarlo hacia arriba.
El movimiento fue tan rápido que fue sorprendido por el empujón y lo soltó casi inconscientemente, por suerte después de haber salido de la trampa, y el regreso del aire a su estado anterior fue tan repentino que provocó una súbita explosión de vientos de frente de Hiyori, enviándola al suelo. Cuando se encontró cayendo, Chad desaceleró su descenso como de costumbre, pero también frunció el ceño cuando vio que Hiyori se recuperaba de su caída relativamente rápido. Probando otro experimento, empujó el Reiatsu tan lejos como pudo directamente de su aire para limpiar el aire frente a él de la mayor cantidad de impurezas posible, y confirmó lo que había pensado. Hiyori se estaba curando, las pequeñas heridas dejadas en ella de su choque desapareciendo lentamente de su forma. Chad se dio cuenta de que no era una regeneración muy rápida, ciertamente no se acercaba a lo que un Olyou podría tener, y ya había superado eso antes, pero no con una serie de pequeños golpes secuenciales. Si quería ganar esto, lo que era necesario era un golpe de knockout único y poderoso. Por suerte, tenía uno de esos. Por lo tanto, cuando Hiyori parecía estar decidiendo cómo cambiar su próxima estrategia de ataque, cuando terminó de ponerse de pie, Chad una vez más canalizó sus emociones más fuertes en su objeto despertado y disparó un rayo de energía directamente a la chica rubia, con tanto poder detrás de él como pudo. Parpadeó, pero luego, en lugar de tratar de esquivar, no es que hubiera tenido tiempo, simplemente se apresuró a cortar su espada frente a ella, el rayo golpeó la espada con todo su poder y explotó en una multitud de brillantes destellos de energía que caían como una especie de lluvia radiactiva alrededor del Shinigami, mientras ella le sonreía. ¿Sorprendido, eh? Casi parece que nunca antes has visto un Shikai en acción. Si bien eso no era cierto, Chad tuvo que admitir que lo que sea que su oponente había hecho aquí se veía muy diferente a la habilidad de hielo de Ichigo, pero incluso eso, se dio cuenta, había sido capaz de afectar su ataque. Realmente debería haberlo esperado, aunque era difícil hacer predicciones sobre algo que no sabía. Por lo tanto, tratar de entender lo que estaba pasando era, pensó, la mejor opción. He visto un Shikai antes, pero simplemente crea hielo. Lo que hiciste fue diferente. Eso hizo que Hiyori casi se acicalara cuando pasó una mano por su espada y dijo, mira, eso es lo que todos piensan. De los 3 tipos de Zanpakuto, los tipos elementales reciben toda la atención porque son más llamativos. Y, claro, son mejores para el control de multitudes, te lo aseguro, pero cualquiera quien necesita el control de multitudes es solo un debilucho que es demasiado lento para esquivar los ataques, o no lo suficiente como para tomar un par. Luego están los tipos de mente. Se ven increíbles e imbatibles cuando el usuario tiene el control, pero en realidad, todos dependen de trucos y juegos mentales, tramas y planes, y en el momento en que cometes un error y el enemigo se da cuenta, estás acabado. Son para maricas como Shinji o intelectuales como el 12 y el 13, pero todo verdadero guerrero sabe que lo mejor es Zanpakuto son del tipo de transformación. Y tu espada es una de esas. ¿Sí? Mira, todos los tipos de transformación tienen efectos muy simples. Se convierten a sí mismos, al usuario o algo que tocan en algo. Es sencillo, confiable y realmente no importa si tu enemigo conoce el poder o no, porque ahí no es un contador real. Es solo una cuestión de la habilidad del usuario, para aplicar lo que tiene de la manera correcta, pero como es solo una habilidad, realmente puedes entrenar con ella. Y Kubiki Ryorochi es uno de los mejores incluso entre los tipos de transformación. Mira, cualquier cosa que toque, sin importar cómo, se rompe. Solo necesito un golpe exitoso, y cualquier hueco al que me enfrente se caerá en pedazos frente a mí, al igual que cualquier otra cosa. Incluyendo, como acabas de ver, construcciones de Reiatsu, Kido o lo que sea. Ninguna jaula puede contenerlo, y mientras pueda ayudarlo a dar un golpe, ganamos. Hiyori golpeó el suelo con su espada, lo que provocó que se formara una red repentina de grietas a su alrededor durante varios metros, luego sonrió satisfecha y dijo, espero que eso no te haya asustado demasiado. Lejos, odiaría que te acobardes conmigo ahora que te has dado cuenta de lo fuerte que soy en realidad. Nunca tuve la intención de dejar que tu espada me golpeara en primer lugar. Bien, entonces volvamos a eso. Y para enfatizar el punto, golpeó sus pies contra el suelo, provocando una explosión mientras lo hacía, que luego aprovechó para enviar un gran trozo de tierra directamente hacia él. Chad frunció el ceño. La propensión de las personas que realizan combates espirituales a arrojar piezas de su entorno como armas era extraña.
Aún así, supuso que podría aprovecharlo. Se concentró, enviando un pulso de Reiatsu lo más delgado y agudo posible, que atravesó el suelo, lo que confirmó que en su mayoría se mantenía unido por las raíces y, por lo tanto, en realidad no era tan resistente en absoluto, para ubicar el ángulo de acercamiento que Hiyori estaba tomando. Una vez que supo eso, una vez más despertó su objeto, pero esta vez lo retuvo en lugar de enviarlo lejos, y luego se concentró en el Reiatsu que rodeaba su piel. Lo cambió de lo que estaba haciendo actualmente, endureciendo su piel, para probar otra cosa que solo esperaba que funcionara. Cuando la tierra se estrelló contra su cuerpo, dejó que el Reiatsu a su alrededor le pidiera que no se le pegara de ninguna manera, sino que hizo que las partículas de tierra fluyeran a su alrededor como si fueran agua. Como resultado, salió de él justo enfrente de una Hiyori completamente sorprendida, ya que su movimiento a través del obstáculo no había dado ninguna señal, y como se había asegurado de hacerlo con su primer recto frente a ella no había forma de esquivar o interponer su espada mientras disparaba su rayo de energía a quemarropa. Chad pudo ver rastros de sangre saliendo de Hiyori mientras caía al suelo, y cargó tras ella, convirtiendo repetidamente el aire en un conjunto de trampolines para acelerar hacia ella mientras preparaba un golpe final. Sin embargo, cuando se aclaró la vista para asegurarse de que no la extrañaba, vio que ella se pasaba una mano por la cara, y cuando se la quitó, donde había estado su cara ahora había una máscara. Sin lugar a dudas, era una máscara de Oyou, blanca y con una barbilla prominente, dientes enormes que ocupaban aproximadamente la mitad de la cara y un cuerno prominente que brotaba de su frente entre las cejas, que en realidad eran un conjunto de marcas moradas en forma de diamante sobre cada ojo. Enchufe. Chad también notó que la esclerótica alrededor de su iris marrón se había vuelto completamente negra, pero lo más importante de todo, una gran parte de sus heridas desaparecieron por completo, regenerándose a un ritmo realmente asombroso, pero increíblemente familiar, el ritmo al que se recuperaría un hueco. Chad detuvo su carga cuando la chica se estrelló contra el suelo con solo un pie, pero en lugar de romperlo, creó un gran cráter por la fuerza del impacto. El suelo claramente no era rival para la fuerza que ahora poseía. Y Chad se dio cuenta de que, incluso cuando había aterrizado, había mantenido su espada apuntando hacia arriba de modo que, incluso si él no se hubiera detenido, cualquier aproximación habría requerido que redujera la velocidad y maniobrara de todos modos. Una vez que recuperó el equilibrio, la niña se pasó una mano por la cara, haciendo que la máscara desapareciera y no pareciera particularmente afectada por ella. De hecho, parecía tener el control total de sí misma. No parecía haber perdido el control mientras tenía puesta la máscara. Estaba mucho menos herida, aunque incluso la regeneración más rápida que había tenido no había curado la totalidad del daño que el rayo de Chad había infligido, lo cual era extraño. Si podía curarse tan rápido, ¿por qué no mantener la máscara un poco más y curarse a sí misma por completo? De hecho, dado que la máscara también parecía aumentar su fuerza, ¿por qué no mantenerla durante toda la batalla, especialmente cuando dijo que quería pelear con todo su poder y con la intención de matarlo? En realidad, solo había una respuesta posible a eso. Solo puedes mantener el control del hueco dentro de ti por un corto periodo de tiempo. Y claramente eres bastante observador. ¿Estamos diciendo lo obvio ahora? Pensé que estábamos peleando. Me preguntaba cómo funcionan tus poderes huecos y por qué tienen un límite de tiempo. Eso es porque el hueco atrapado dentro de mí es, con mucho, el más fuerte de todos, y por lo tanto es difícil mantenerlo contenido. No son esponjosos ni amigables, ¿sabes? Contexto de voluntad para mantenerlos bajo control. Incluso Shinji, con todo lo que él es el que tiene el alma más fuertemente disciplinada, tiene el hueco más débil de todos, y puede contar con la ayuda de un Zanpakuto completamente realizado que logró Bankai, es solo capaz de mantener su máscara durante 10 minutos más o menos. Es molesto es lo que es, pero la única forma en que son prácticos para usar en combate, al menos en lo que a mí respecta, es como un breve encendido temporal. Entiendo. No debe ser fácil para un guerrero como tú recibir un arma así y tener tan poca habilidad para usarla. Ella se iluminó ante eso, como si estuviera complacida con el comentario. ¿Sí? Realmente eres observador. Es bueno hablar con alguien que entiende mi punto de vista. Los demás siempre lamentan el hecho de que estábamos infectados con esta cosa, pero yo digo, ¿por qué llorar por la leche partida? Un verdadero guerrero se fortalece con sobrevivir a las adversidades, y esta es la forma más literal de hacerlo posible. Lo suficiente como para querer trabajar para el que te lo hizo.
Y Yori respondió a la pregunta capciosa de Chad. Él realmente quería entender qué estaba pasando con estos visores, porque Yori de ninguna manera podía estar de acuerdo con lo que se le había dicho que esperaba de ellos, riendo a carcajadas. Oh hombre, de ninguna manera. Ese bastardo caerá tan pronto como pueda poner mis manos alrededor de su cuello. He llamado dips de todos y no voy a dejar que la moralización de Shinji se interponga en el camino. Y para hacer eso, tendré que derribarte primero. Lo cual, déjame decirlo, estoy muy contento de haber tenido la oportunidad. Has sido un oponente digno hasta ahora. Pero hemos terminado ahora. Estoy ganando esto ahora mismo. Chad no la dejó actuar después de decir eso, sino que disparó 2 de sus rayos. Y Yori aplastó al primero con su espada otra vez, luego colocó su mano sobre su rostro mientras invocaba la máscara nuevamente y rugía. Ahora, mira esto. Y mientras lo hacía, 3 rayos de energía roja brotaron de ella, 2 de sus manos y el tercero de su cuerno. Chad los vio golpear su propio rayo y quemarlo como si ni siquiera estuviera allí, y solo logró evitar ser desintegrado por ellos usando su poder por reflejo para enviarse al suelo. Se giró hacia donde Yori estaba de rodillas, recuperándose, y no pudo evitar preguntar: ¿qué fue eso? Eso es Zero, los ataques definitivos de Oyou. ¿Sabes cómo los Oyou se alimentan comiendo otras almas? Porque su Reiatsu rompe naturalmente los límites normales del Reishi para absorberlo y luego tiene el Reiatsu resultante de esa destrucción agregado a sus cuerpos, que alimenta su regeneración. Zero es eso, armado. En lugar de usar el Reiatsu Eco normal, que está impreso con sus emociones y, por lo tanto, tiene los poderes más extraños, Zero es el Reiatsu purificado de todas las emociones y desatado tan lejos y tan rápido como puede ir. Le toma siglos a un Eco poder purificar su propio Reiatsu de esa manera. Solo los mayores pueden dispararlo, e incluso entonces, disparar demasiados de ellos a la vez puede consumir todo el Reiatsu del hueco y matarlos por sobreesfuerzo, por lo que es un movimiento raro. Pero como se come el Reishi y el Reiatsu, lo toca y lo absorbe, es prácticamente imparable. Chad parpadeó ante la explicación, pero rápidamente comprendió por qué ella lo había explicado tanto. Usaste 3 de ellos a la vez, porque cuando el hueco está sellado dentro de ti, no importa si te extiendes demasiado, el hueco no se consumirá al usarlo. O si lo hiciera, aún estarías feliz con el resultado. De todos modos. ¿Sí? ¿Realmente me entiendes? Una vez que me di cuenta de que mi hueco era capaz de usarlo, he estado tratando durante mucho tiempo de que desatara todo su poder a la vez para ver si me lo purgaba, pero no he podido llegar tan lejos. Es por eso que comencé a experimentar con disparos múltiples, y creo que soy el primero en poder disparar 3-0 a la vez. Justo cuando terminó de decir eso, Yori de repente arrojó su espada hacia él, sin viento ni advertencia. Se dio cuenta de que la máscara había aparecido en su rostro por una fracción de segundo mientras lo hacía, dándole la fuerza necesaria para quitársela, y luego tuvo que lanzarse hacia un lado para evitar el arma que lo mataría si la tocaba. Eso resultó en encontrarse frente a Yori mientras la chica iba mano a mano con él, atacándolo con una secuencia claramente bien practicada de puñetazos y patadas. Tuvo que ignorar su instinto habitual de detener los ataques y concentrarse en esquivarlos, y sabía que era un buen movimiento porque de vez en cuando, en combinación con uno de sus ataques, la máscara aparecía repentinamente en el rostro de la chica. Todavía trató de hacer que sus ataques se recuperaran haciendo que el aire les ofreciera más resistencia, pero estaba claro que Yori ya no tenía ninguna dificultad para superar ese truco en particular. Chad necesitaba algo nuevo, y rápido, porque una vez más, la chica lo estaba obligando a retroceder, usando ocasionales chorros de fuego para mantenerlo en tierra, pero esta vez, estaba claramente apuntando a finalmente ponerlo de espaldas contra su espada, y matarlo de esa manera. En verdad, le quedaban algunos trucos que pensó que podrían ayudarlo a obtener el poderoso golpe que necesitaba para ganar esto, especialmente ahora que ella ya no tenía la espada para detenerlos, pero eso solo funcionaría si Chad pudiera encontrar una forma de evitar la máscara, que Yori ahora estaba usando con regularidad. De hecho, Chad se dio cuenta, demasiada regularidad, y se dio cuenta de que esa era la razón por la que ella no lo había estado usando hasta ahora, para mantener oculta la debilidad de la máscara. Ella había dicho que solo podía mantenerlo durante un corto tiempo, pero por la forma en que lo estaba usando ahora, tuvo la sensación de que lo que en realidad significaba era que la habilidad tiene algún tipo de enfriamiento. Después de usarlo, tuvo que esperar un breve intervalo antes de volver a sacarlo. Pero antes de poner su plan en acción, tenía que estar seguro.
Entonces, inmediatamente después de esquivar un golpe en el que apareció la máscara en la cara de Iori, se dejó abierto para el seguimiento, enfocando todo su Reiatsu no solo en su piel, sino también en sus músculos y sus huesos debajo, poniéndose tan duro como él podría ser. Y el golpe que se estrelló contra él, tan poderoso como fue, y sintió sangre brotar del golpe, como si ella lo hubiera apuñalado con algo afilado en lugar de un puño, no lo atravesó ni lo envió volando, el camino un golpe enmascarado lo habría hecho. Y Yori también se vio sorprendida, aunque no estaba seguro si al manejar un golpe exitoso o al resistirlo. Independientemente, solo tenía 3 segundos para ganar antes de que su máscara volviera a ponerse, por lo que golpeó el suelo con el puño, obligando a las briznas de hierba a endurecerse como si fueran de hierro, luego golpeó a Iori con el hombro para que cayera en él, recibiendo otros 3 golpes de ella en el proceso, y cuando estaba sorprendida y parcialmente paralizada por haber sido perforada por todas partes, él cargó su guantelete y disparó 3 rayos directamente hacia ella. Mientras miraba hacia abajo, la niña estaba cubierta con una gran cantidad de quemaduras, golpeada y cubierta de sangre. Ella usó su máscara una vez más, y justo cuando lo hizo, disparó de nuevo. Lo hizo 3 veces más, disparando cada vez que ella se ponía la máscara, impidiendo que se levantara y evitando que se recuperara en gran medida, hasta que finalmente dejó de intentarlo y abrió los brazos mientras decía, sonando: de todas las cosas, bastante divertido. Está bien, ganaste. Eso estuvo bien peleado. Ahora vamos, mátame. Te lo ganaste. Chad negó con la cabeza y respondió: nunca tuve la intención de matarte. Ella frunció el ceño ante eso, claramente infeliz ante la idea. ¿Qué, crees que no valgo la pena matarme? Te lo advierto, si no lo haces, iré tras de ti cuando me recupere, y seré más fuerte entonces. No debes subestimar yo. No lo soy, solo quiero entender lo que está pasando aquí. Ella resopló, pero asintió. Pregunta entonces. No es como si tuviera algo más que hacer de todos modos.